Muy buenas tardes, hermanos. No sé si porque tomé café ando tan despierto, pero los miro un poco cansados a ustedes, ¿verdad? Faltó el cafecito aquí, el olor, ¿verdad? También. Muy buenas tardes, hermanos. Primeramente, ¿verdad? Bienvenidos cada uno de ustedes, mayormente los que nos visitan. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando los miércoles. Vamos a regresar un poquito, siendo que ya van algún miércoles que no estaba dando la clase. Hemos estado hablando en cuanto a la persona y la obra de Jesús, ¿verdad? Una de las razones que decíamos que es muy importante este tema, hermanos, ¿cuál es? ¿Por qué es tan importante? Todos los temas de la Biblia son importantes, pero ¿por qué es importante conocer la persona y la obra de Jesús? La razón por la que somos cristianos, ¿verdad? Si nosotros decimos ser cristianos, pues tenemos que conocer por qué, ¿verdad? Es, por ejemplo, yo al decir me llamo Juan Luna, bueno, yo sé que es Luna por mi padre, pero también lo conocí, ¿sí me entienden? Entonces yo puedo hablar mucho de mi padre, ¿por qué? Porque lo conozco. Entonces nosotros, si deseamos decir que somos cristianos, sabemos que somos cristianos ¿por quién? Por Cristo, pero aquí es donde viene la pregunta, ¿verdad? Así como nosotros conocemos a nuestros padres y podemos dar detalles de nuestros padres, podemos dar hasta por qué se enojan, los gestos que hacen, ¿verdad? Si dicen alguna mentira, uno sabe si está echando mentira, o sea, muchas cosas que lo relacionan, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos podremos explicar tan detalladamente en cuanto a Cristo. Esto es lo importante, ¿verdad? Es lo importante porque nosotros para ser cristianos debemos de predicar el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Las buenas nuevas, Cristo, ¿verdad? Cristo, y es lo que estábamos hablando. Me quedé en las profecías, habíamos estado estudiando en cuanto a las profecías, ¿verdad? Hablábamos, allí en lo que dice Génesis 49:10, no voy a regresarme, solamente lo voy a pasar así rápido. Génesis 49:10, en el cual hablaba del cetro. Decíamos que el cetro es un ornamento que simboliza la autoridad real, es lo que es el cetro. Cuando dice ahí en Génesis 49:10. Vamos ahí, ¿verdad? Dice, no será quitado el cetro de Judá. Quiere decir que no será quitado, ¿qué? Esa corona, como quien dicho, ¿verdad? Esa autoridad no será quitado. Pero claramente vamos a ver por qué está diciendo eso. Y luego dice, no será quitado ni el legislador de entre sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Es uno que decreta leyes. Aquí es como estamos viendo la profecía, ¿verdad? Y luego dice, hasta que venga Silo. Silo claramente significa aquel que pertenece el derecho, es lo que es Silo. Este nombre es el del Mesías que viene. Y mirábamos nosotros algunos ejemplos, ¿verdad? Ya los leímos, o no vamos a regresar a ello. Pero esto es lo que quiere decir la profecía. Aquí está hablando de Cristo. Estábamos viendo Isaías también, en el cual Isaías 7:14, si vamos ahí a Isaías 7:14. Si alguien lo tiene, la esgrima, puede leerlo, ¿verdad? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Claramente mirábamos este último miércoles que el Señor habla de la soberanía, ¿verdad?, de Dios. Habla de su gran control sobre toda la creación. Está hablando del poder, ¿verdad? Entonces decíamos también que señal claramente es una marca distintiva, es lo que es señal. Por eso dice aquí, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y luego habla en cuanto a Emmanuel. Emmanuel vimos que es Dios con nosotros y lo vuelve a repetir ahí en Mateo capítulo 1, versículo 23. Es lo que quiere decir Emmanuel.
Hablábamos también en cuanto a Miqueas capítulo 5 versículo 2 y decíamos claramente que Miqueas presenta la promesa de la liberación con la venida del Mesías. Mirábamos Mateo capítulo 2 versículo 5 versículo 6, Juan capítulo 7 versículo 42 y luego andábamos en cuanto a la palabra Éfrata, ¿verdad? Éfrata es una palabra antigua que se refiere a Belén. Génesis capítulo 35, versículo 19 y Génesis capítulo 48, versículo 7, nos habla en cuanto a Éfrata, ¿verdad? Que se refiere a Belén. Éfrata también, mirábamos que quiere decir fructífero. Belén quiere decir casa de pan en hebreo. Me parece que ahí nos quedábamos el miércoles, último miércoles que hablábamos en la profecía. Cuando habla y dice ahí pequeña, ¿verdad? La palabra pequeña, como vemos ahí, quiere decir algo insignificante. Y se daba la explicación, me acuerdo que esto es claramente como Dios, ¿verdad? Exalta a lo humilde. ¿Verdad? Decíamos que para poder ser exaltados tenemos que ser ¿qué? Pequeños, ¿verdad? Humildes, pequeños. Entonces usó claramente a Belén, algo pequeño, de donde salió el rey, ¿verdad? Que es Cristo. ¿Ok? Señor, aquí claramente también así se le llama al Mesías, gobernante, y esta persona divina que nacería en Belén es eterna. Claramente mirábamos Juan 1, ¿verdad? A muchos hermanos les gusta mucho este pasaje de memoria. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Nos habla en Cristo, ¿verdad? La palabra verbo, logos, que quiere decir lo dicho, que es Cristo, la profecía, lo que estaba antes de la fundación del mundo. Y luego el versículo 2 y 3 nos habla en cuanto la creación fue hecha por Él mismo, por Cristo. Esto nos habla también en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Nos habla de Cristo claramente. Y ahí es donde terminamos este miércoles, el último miércoles, ¿ok? Ahora vamos a entrar, hermanos, en cuanto a lo que es la persona de Jesús. La persona de Jesús. Como podemos ver, ya hemos estudiado, ¿verdad?, en cuanto a la profecía del Mesías. Y en este momento me gustaría claramente que nos enfocáramos en conocer lo que la Biblia dice en cuanto al nacimiento y la niñez de Jesús. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué será importante conocer también del nacimiento y la niñez de Jesús? ¿Acaso no se ha corrompido esto también que se festeja este mes que ya estamos? ¿Verdad? O sea, son cosas que estamos estudiando para conocer a Cristo. ¿Para qué? Para nosotros redarguir, como dice 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Redarguir y corregir aquello que está incorrecto. Pero nosotros tenemos que conocer para poder hacer esto. Nosotros vamos a ver en cuanto a lo que nos dice la Biblia del nacimiento. Una de las cosas que sabemos del nacimiento es Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice, hermanos? ¿Ok? ¿Acaso la Biblia nos dice, y dará luz el 25 de diciembre un hijo? ¿El 24 de diciembre o...? No, ¿verdad? Una cosa tenemos que entender muy importante, hermanos. Que para nosotros como cristianos, el día importante para nosotros que festejamos lo hacemos cada cuándo. Primer día de la semana, ¿verdad? Ese es
Ese es claramente lo que Cristo sí ordenó que hiciéramos, ¿verdad? Que hiciéramos. Aquí no hay ninguna parte que dice, ok, esta fecha nació, so festejen esto, el nacimiento. Aquí claramente no hay. Ok, si nos vamos más abajo, dice el capítulo 2, cuando nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén 3 reyes magos. ¿Dice ahí? Unos magos, ¿verdad? Unos magos. Y esto, hermanos, es solamente para ir viendo cómo se ha corrompido, ¿verdad? Aquí claramente se está hablando en el capítulo 1 y el capítulo 2 del nacimiento del Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí cuando vino el Mesías, venía a salvar lo que ya se había perdido. Está hablando del Salvador. Entonces, aquí está otra cosa que nosotros vamos a ver en cuanto al nacimiento, ¿verdad? El nacimiento de Cristo, ok, fue para salvar a su pueblo. Aquí no hay fecha. Vemos que habla en cuanto vinieron a él. ¿Cuántos magos? No dice, ¿verdad? Nomás dice unos magos. Unos magos. En ese tiempo, ¿quién era el rey? Herodes. ¿Y no era celoso Herodes de que hubiera otro rey? ¿Ustedes creen que él iba a permitir que entraran 3 reyes ahí y dejarlos así nomás? Si cuando supo que iban a ser Cristo, ¿qué hizo? Ahí mismo lo dice, ¿verdad? Mandó matar a los niños, porque él era el que quería quedar en poder. Aquí son cositas que vamos viendo, ¿verdad? En cuanto al nacimiento de Jesucristo. Otra de los detalles que vamos a ver en cuanto al nacimiento es lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 7. Solamente quería un poquito de detalle en Mateo, ¿verdad? Lucas capítulo 2, versículo 7. Ok, aquí es donde vamos a empezar a iniciar a ver la situación, ¿verdad? La persona del Hijo de Dios. Aquí vamos a empezar a ver. Claramente podemos ver que Lucas nos presenta el nacimiento de Cristo, el cual podemos ver que fue ¿en dónde? En un pesebre. ¿Y un pesebre qué es? Un establo, ¿verdad? Aquellos que han tenido animalitos saben qué es un establo, ¿verdad? Un establo. Según algunos comentaristas, alguna historia que se vio, dice que el mesón era un edificio cuadrado, era lo que era, un edificio cuadrado, en el cual tenía un patio abierto en el centro, donde se alojaba a los viajeros. No era como un hotel, nomás se les daba hospedaje, ¿verdad? Se alojaba a los viajeros y había cuyas partes posteriores que se usaban como establos para los animales. Era algo como cuadrado, ¿verdad? Esto era lo que era un mesón, era donde habían llegado. Pero no alcanzaron a entrar, no alcanzaron a hospedarse, sino que tuvieron que estar ¿en dónde? En un establo. Aquellos que conocen de un poquito en cuanto al ganado, en cuanto a cualquier tipo de animalitos y los han visto donde están, ¿será algo agradable para que nazca un niño allí? Las mamás, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? ¿Será algo agradable? Pues no, ¿verdad? Porque lo primero que se busca es que donde nace un niño esté, ¿cómo? Limpio, ¿verdad? Limpio, porque hay muchas cosas que pueden pasar. Puede agarrar una infección el niño, puede agarrar una infección la madre, o sea, muchas cosas que pueden pasar. Entonces, aquí claramente nosotros podemos notar algo muy importante. Que Cristo nos está mostrando que Él vino a nacer a este mundo, pero no para quedarse en este mundo, ni para gobernar este mundo.
Porque si el plan de Dios, el plan de Cristo, ¿verdad? El plan de Dios a enviar a su Hijo fuera sido el gobernar esta tierra, como se dice, es nomás para ir pensando en cuanto a lo que dicen, ¿verdad? ¿Ustedes no creen que Cristo hubiera nacido en el lugar mejor que hubiera habido en la tierra? Si el plan de Dios fuera sido de que Él gobernara esta tierra, que fuera el rey de esta tierra, ¿ustedes creen que Cristo hubiera nacido en un pesebre? Claramente no. Porque aquí estamos viendo desde el nacimiento de Cristo el propósito de Dios. El propósito de Dios. El propósito de Dios es enseñarnos la humildad, hermanos. La humildad. ¿Por qué creen que se usa la palabra pequeña, verdad? A lo pequeño lo exalta. La humildad. Vamos viendo, vamos a ir notando cosas en cuanto al nacimiento de Cristo y su persona, para ir tomando nota, ¿verdad? Nosotros mismos. Podemos ver también allí mismo en Lucas, capítulo 2, versículo 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomitas. Ok, vamos a notar otra cosa aquí. Vemos Jesús, el Mesías, vino a nacer humildemente, vino a nacer en un pesebre, pero también vemos que Jesús nació bajo ¿qué? Bajo la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo vino a nacer bajo esta virgen, ¿verdad? Que estaba preparada, María, de mujer, pero también vino a nacer bajo la ley. Y de acuerdo con la ley, un niño judío debía ser circuncidado al 8º día de nacido, hermanos. Si vamos ahí a Génesis capítulo 17, esto nomás para ir viendo, aquí ya estamos entrando en cuanto a la ley, ¿verdad? Génesis capítulo 17, versículo 12, ¿qué dice? Ok, podemos ver, aquí está el mandato, el niño a los 8 días de nacido iba a ser circuncidado. Vemos que Cristo nació bajo ¿qué? La ley. So fue circuncidado. Levítico capítulo 12, versículo 3 nos habla en cuanto a la circuncisión también de los 8 días. Ahora vemos en Mateo capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice Cristo? ¿Ok? Podemos ver, hermanos, como está la nota ahí, si usted mira, ¿verdad? Cristo dice, no vengo a abrogar. Abrogar, que dice katalesai, que es la palabra usada ahí en el original, el término original. Y la razón que se usa estas palabras, hermano, no es para pronunciar que el hermano sabe mucho griego, eso no. Estamos viendo porque nos da la definición exacta de lo que quiere decir. Y ahí claramente quiere decir que no venía a destruir, derribar, detener, abolir, poner fin a la ley. Todavía no. Todavía no. ¿Venía a qué? A cumplir la ley. A cumplir la ley. So, hasta aquí estamos viendo a Cristo, que es nacido humildemente, ¿verdad? Una persona en lo cual, estamos viendo la persona de Jesús, una persona en lo cual vemos que no hay materialismo completo, ¿verdad? Hay humildad, una persona, el Hijo de Dios, que nos muestra que Él nos está dando a saber que no nos enamoremos nosotros de este mundo,
de esta tierra. ¿Por qué? Porque el reino es la iglesia, el cual se va a ir con Dios. Segundo, nos está diciendo Cristo y nos está enseñando que desde que Él nació, estaba cumpliendo la ley de Moisés, ¿verdad? Aquí, nacido, se cumplió la ley de Moisés. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, podemos ver que Cristo mismo dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. ¿Qué enseñanza nos da esto a nosotros los cristianos? Si decimos que somos cristianos, ¿qué enseñanza nos da? ¿Qué enseñanza nos está dando Cristo aquí? Respetó la ley de Dios, cumplió la ley de Dios. Enseñanza número 2, ¿verdad? Nosotros, si decimos ser cristianos, tenemos que cumplir, obedecer, cumplir. Ahí estamos viendo, ¿verdad? ¿Queremos parecernos a Cristo? Bueno, vamos a ir conociendo y vamos a parecernos más a Cristo. ¿Ok? Ahora vamos ahí a lo que habla en el crecimiento de Cristo. Ya hemos visto claramente su nacimiento, la circuncisión, cumpliendo la ley. Cristo, ¿verdad?, fue circuncidado. Vamos a ver ahora un promedio del crecimiento de Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 40 nos habla en cuanto a ello. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Ok? Aquí claramente podemos ver, hermanos, algo muy importante. Aquí Lucas denota, ¿verdad?, nos enseña que finaliza la historia en cuanto a la infancia de Jesús, pero la narrativa continúa. Si vemos ahí el versículo, ¿verdad?, 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y luego continúa hablando en el versículo 41 la narrativa, hasta llegar al versículo 42, que habla en cuanto a los 12 años más tarde, ¿verdad?, de Cristo. Y Él nos explica y nos da la explicación, Jesús, en la edad de recibir la instrucción, ¿verdad? Cristo fue a la edad de 12 años, porque según la ley judía, a la edad de 12 años iban al templo, iban a aprender la ley para estar preparados para la edad de 13 años, así era como era la ley, para la edad de 13 años, para ser presentados como un hombre capaz de guardar la ley. Era como decían, ¿verdad? ¿Qué aprendemos ahí? De la niñez de Cristo. Ahí está. Pero hermano, es que los niños no entienden. Vamos a ponerlos a colorear. Los niños no saben. ¿Sí entienden, hermanos? ¿Sí entienden? Hay que instruirlos. Aquí nos está dando número 3, nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que sí hay modo de que los niños aprendan y preparen. Todavía hasta ahorita, el judío, entre comillas, ¿verdad?, porque ya no hay judío 100%, pero judíos, entre comillas, todavía hacen estas cosas que desde su niñez, ellos ya conocen la ley. Ya la conocen. Entonces, Cristo nos está dando el ejemplo a nosotros de qué. Dice ahí, y el niño crecía, fortalecía y se llenaba de qué. De sabiduría. Una de las cosas que podemos ver, que estos versículos revelan el crecimiento de la naturaleza humana de Jesús, pero no le quita la naturaleza divina, ¿verdad? Aquí no estamos diciendo que Cristo no podía porque era humano, sino que Él vino, dice, yo he venido a qué, a cumplir y a mostrar como humano de que sí se puede, como ser humano. Entonces, aquí Cristo claramente podemos ver que no le quita su divinidad, pero Él quiere mostrar la naturaleza humana y enseñarle a la persona de que sí se puede. ¿Ok? Siguiente.
Lucas, ahí mismo, capítulo 2, versículo 46 al 49. Ok, aquí aprendemos, hermanos, y pongamos atención. Ya hemos aprendido qué cosa, la humildad. Estamos viendo, pero palabras cortas para verdad, para nosotros poner en la mente. Hemos aprendido la humildad de Cristo. Hemos aprendido que la obediencia de Cristo. Y hemos aprendido sobre qué de Cristo. Acabamos de ver, crecía en qué, sabiduría, ¿verdad? Hemos visto que crecía en sabiduría, hemos visto que era una persona que se le enseñaba, ¿ok? Aquí Jesús dice que estaba ¿con quién? Con los doctores de la ley. Estos hermanos eran los rabinos judíos. Una de las cosas que podemos ver que nótese aquí que él no estaba predicando, sino que estaba interactuando en una discusión, oyéndolos y preguntándoles. ¿Verdad? ¿Ok? ¿De qué estaba hablando Cristo? ¿De qué estaba hablando con ellos? De la ley, ¿verdad? Una plática de la ley, en cuanto a la ley, a esa edad. Esto Cristo nos está enseñando, y luego dice, ahorita vamos a ver lo que dice, ¿verdad? En los negocios de mi Padre. Esto Cristo nos está enseñando que cuando nosotros platiquemos, ¿qué debemos de platicar? ¿De quién? De Dios, el Evangelio. ¿Qué debemos de platicar con nuestros niños? Pero tú no sabes, vete allá a los columpios. ¿No hacemos esto con los niños? Están los adultos y viene el niño y, hey, tú vete para allá, a los columpios. Agarra la pelota, vete. No, ¿verdad? Aquí viene la instrucción, hermanos. Es lo que estamos aprendiendo, la instrucción. Tenemos que hablar continuamente de Dios. Nosotros como adultos, pero también con los niños, ¿verdad? Los jóvenes. Esto es lo que estamos aprendiendo de Cristo. Tiene que haber continuo discusión, continua preguntas, ¿verdad? Los niños son inteligentes y a veces preguntan y a veces una de las razones que podemos decir de que no queremos que nos pregunten porque a lo mejor nosotros también no sabemos, ¿verdad? Entonces aquí tiene que haber constante comunicación, ¿verdad? En cuanto a las cosas de Dios. Cristo nos muestra, ¿verdad? A un niño hablando, dice ahí, las cosas de su Padre, y es lo que vamos a ver. Jesús dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lo que nos habla aquí Lucas y nos deja saber es que Cristo conocía su misión y relación únicas con el Padre, ¿verdad? Con el Padre. ¿Acaso nosotros, si decimos ser cristianos, no tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre? Otra enseñanza, hermanos. Pero venimos el domingo y llegamos tarde. En la mañana y llegamos tarde en la tarde. Llegamos tarde el miércoles. A veces venimos el domingo en la mañana, no venimos a la tarde. Y venimos el domingo en la mañana, en la tarde, venimos el miércoles, pero durante la semana ya no hacemos nada. Nos quitamos el sut, como he dicho, de cristiano, lo colgamos y nos lo ponemos el del trabajo y el de la escuela, ¿verdad? ¿En qué negocios debemos de estar nosotros si decimos ser cristianos, hermanos? Nadie está diciendo que no trabajemos, no malinterpretar, ¿verdad? Nadie está diciendo que no estudiemos, sino que está diciendo en qué negocios debemos de estar. ¿Verdad? Hay que ir viendo estos aprendizajes, hermanos.
para nosotros, ¿verdad? Hay tiempo para todo, pero hay que estar en los negocios de nuestro Padre, porque a veces nos olvidamos del negocio de nuestros padres. Entonces, ahí nos da este ejemplo, ¿verdad? Ahora continúa diciendo ahí en Lucas capítulo 2, versículo 52. Nuevamente sigue hablando, ¿verdad? Jesús siguió creciendo, preocupten, que significa abrirse brecha, es decir, aumento, ¿verdad? De todas formas, un aumentó de todas formas, lo que era espiritual, mental y físicamente. Esto es lo que quiere decir. Claramente, solamente en estos pasajes que hemos visto, hermanos, todavía nos falta mucho llegar a ser como Cristo, ¿verdad? Por eso aquí la importancia de estudiar en cuanto a Cristo. En cuanto a Cristo. Porque por eso nosotros somos cristianos. Somos cristianos. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy, hermanos? Vamos a ver. ¿Qué hemos aprendido hoy con estos pasajes? Estos ejemplos. Humildad, tenemos que ser humildes, ¿verdad? ¿Pero qué es humildad? Vamos a ver. ¿Humildad quiere decir no tener nada? No malinterpretemos. ¿Qué es humildad? ¿Mande? Exactamente. Nos enseña la humildad en cuanto al material, hermanos. O sea, hay algunos de nosotros que gracias a Dios nos ha bendecido grandemente. Entonces, no dejemos que eso nos quite la humildad. Es lo que estoy tratando de decir. Hay que haber humildad. Hay que enseñar la humildad. Segundo, nos enseñó, ¿qué cosa? La obediencia, ¿verdad? ¿La obediencia a qué? A las cosas de Dios. A servir a Dios. ¿Solamente los domingos y los miércoles? Ahí está otra cosa que aprendemos, ¿verdad? En los negocios de mi Padre estoy, dice. En los negocios de mi Padre estoy. Eso es otra cosa que aprendemos. Nosotros, hermanos, aún somos niños. Somos niños. Y necesitamos ir creciendo como Cristo creció. Ir creciendo en sabiduría. Ir creciendo en cuanto a ello. ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto a esto que vimos estos pasajes? Es interesante, ¿verdad? La enseñanza que nos da Cristo. Es interesante esto que aprendemos para nosotros hacer cambios en nuestras vidas. Por eso cuando en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice, ¿qué dice Pablo ahí en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Esto quiere decir que Pablo conocía ¿a quién? A Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, ¿verdad? Versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Pablo conocía a Cristo. Y él era imitador de Cristo. ¿Cuántos de nosotros, y solamente para llevarnos esto en mente, cuántos de nosotros podemos decirle a alguien más, sed imitadores de mí, así como yo estoy imitando a Cristo? Llévenselo de tarea, hermanos. Vamos a dejar el estudio ahí. Gracias por su atención. Vamos a estar de pie para cantar el himno que el hermano ha preparado. Que el Señor los bendiga.